Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Pablo Arosemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. Buenos días, Pablo. Bienvenido a nuestro programa. Espero que haya pasado un buen final de año y tenga toda la energía que necesitamos para iniciar este nuevo 2019. Gracias. Buenos días, Janet, y feliz año para ti y para todas las personas que nos están viendo. Así es, entonces vamos con ese ánimo y esa energía a analizar cómo arrancamos este año. En el último día del año, el Gobierno Nacional, a través del Ministro del Trabajo, anunció cuál es el monto del incremento al salario básico unificado. Quiero saber cuál es la reacción del sector empresarial comercial. Claro, mira, todos queremos que los salarios suban. Para el comercio, cuando la gente tiene más dinero en el bolsillo, la plata gira y la actividad comercial sube también. Pero no hay atajos en la vida y creemos que la verdadera clave para subir los salarios reales es aumentar la productividad. Entonces, si trabajamos juntos, empresarios, trabajadores y gobierno, en subir la productividad, esa es la mejor manera de ganar prosperidad para todos los ecuatorianos. En ese sentido, la forma en que se ha manejado tradicionalmente el tema de los salarios no es la forma más técnica posible, porque de acuerdo a la técnica tú tienes indicadores como la inflación, que para este año es menos del 1%, tienes indicadores como crecimiento económico, también alrededor del 1%, o también indicadores como la brecha de ingreso familiar y canasta básica, que hoy pues esa brecha tiene inclusive hasta un superávit. Entonces, desde este punto de vista, el alza salarial pues que ya se ha dado, sería el punto de partida, pero para que pueda subir más los salarios, pensamos nosotros, deberíamos de enfocarnos en cómo trabajar en elevar la productividad. Y ahí tenemos algunas propuestas que pasan también por el lado de fortalecer el poder de compra, el poder adquisitivo de los trabajadores, y eso se logra en la medida que tu plata compra más, que tu dinero vale más. Y eso sirve reducir los impuestos para ese efecto. Cuando tú reduces impuestos que le encarecen la vida a la gente, tu dinero te alcanza más. Ahora, vamos analizándolo entonces poco a poco. Una de las cosas que dijo el ministro del Trabajo aquí en una entrevista que le hicimos en este programa es que la medida se toma, que es técnica y que se toma en relación a que sí ha habido productividad, es decir, que se ha incrementado la productividad de la mayor parte de las empresas, que eso es lo que reflejan los números y resultados del 2017-2018. Entonces, que no habría que poner eso como argumento porque crecimiento en las empresas sí ha habido. ¿Qué podemos responder a ello? Mira, te diría, de acuerdo a la información oficial, la productividad entre el 2010 y el 2017 en el Ecuador creció alrededor de un 5%. Y si la comparamos en relación a los países vecinos con los cuales competimos, no solo en el fútbol, sino en los negocios, por ejemplo, en Chile la productividad en ese mismo periodo de tiempo creció 3 veces más, es decir, un 15%. Y en el Perú, la productividad en ese mismo periodo de tiempo creció 5 veces más que la productividad en el Ecuador. Es decir, que estamos un poco rezagados. Entonces yo creo que aquí el tema es cómo lograr aumentar el poder de compra de los ciudadanos a la vez que no le restamos la competitividad de las empresas. Y para eso la clave es la productividad, y se impulsa la productividad cuando las empresas tienen menos sobrecostos, por un lado, y por otro lado, cuando el ciudadano, su dólar que tiene en el bolsillo, le alcanza para más cosas, porque recordemos que el Ecuador se convirtió en un país, no diría caro, diría carísimo para vivir, para tratar de sobrevivir, para producir y para consumir, y una forma de abaratar el Ecuador y lograr que los salarios alcancen más es reduciendo impuestos, como por ejemplo el impuesto a la salida de divisas, como por ejemplo los aranceles que le encarecen la vida a la gente. O sea que yo creo que ahí está el punto de acuerdo, en que todos queremos que suban los salarios, creemos que es importante la productividad, pero lo que nos tenemos que poner de acuerdo es cuáles son los impuestos que deben de bajar para que el dinero de la gente le alcance más. Ahora, uno de los argumentos que se presentan desde el sector social y laboral es que ya se les perdonó a los empresarios a través de la remisión de impuestos una fuerte cantidad de dinero y que pues ahora hay que también trabajar para poner el hombro y dar el otro paso, ¿no? Que es generar una mayor productividad en el sector laboral, una mayor capacidad adquisitiva. ¿Se puede compensar ambas cosas de esta manera o cuál sería el análisis que usted hace?
Mira, el tema empresarial es sencillo de ver. La gente recordará que en los últimos años, 2016, 2017 y parte también del 2018, la situación económica no fue buena para las empresas, al punto que muchas empresas en su momento perdieron recursos, perdieron ventas. ¿Y cuál fue la solución del gobierno de ese entonces, el gobierno anterior? Subieron los impuestos, es decir, digamos, había un incendio y en vez de echarle agua le echaron gasolina y camaretas. Entonces, eso agravó mucho la situación empresarial. Ahora se están tomando medidas para un poco tratar de compensar todo ese daño que se hizo en el gobierno anterior. Pero sin duda la productividad no es cuestión solamente de los trabajadores, la productividad es un tema de todos. Aquí por eso decimos tenemos que trabajar en conjunto, empresas, empleadores, trabajadores y gobierno en apuntalar la productividad. Una de las formas de lograrlo, insisto, es el tema de bajar impuestos, pero hay otras también que sirven para fortalecer la productividad y tiene que ver la integración comercial. En la medida que el Ecuador logra abrir más mercados, podemos colocar nuestros productos a más personas y pueden venir productos del exterior, vamos a tener el efecto que hoy se está dando ya con los bienes que vienen de la Unión Europea. La mercadería que viene de la Unión Europea está cayendo de precio todos los años, en promedio han caído 20%. Eso quiere decir que tu dólar compra 20 centavos más. Entonces, ese efecto de fortalecer el poder de compra es posible a través del libre comercio. Entonces, yo creo que ahí deben estar los puntos en común. Ahora, hay que decirlo también, cuando hablamos de subir salarios, estamos pensando en el mercado formal. Desafortunadamente en el Ecuador el mercado formal es el mercado pequeño, porque el mercado gigante es el mercado informal. Me refiero al mercado laboral. En el Ecuador la fuerza laboral, lo que los economistas dicen, la población económicamente activa, tiene alrededor de 8 millones de personas. Gente que tiene edad para trabajar y que tiene predisposición para trabajar. Sin embargo, de esos 8 millones, tan solo 3 millones tienen ese trabajo formal. Y de esos 3 millones de personas, alrededor de un 10%, 300.000, son los que están ganando el salario básico. Es decir, que hay una inmensa mayoría que no es parte pues, de esa jugada formal. Y ahí está el desafío. Entonces, ¿cómo hacemos que sea más fácil contratar? Porque tenemos, por un lado, empresas que quieren crecer en el 2019 y por otro lado, gente que está levantando la mano que quiere conseguir trabajo. ¿Cómo hacemos que se unan unos y otros? Yo creo que hay que cerrar ese abismo que nos separa y parte de ese abismo es el Código Laboral, que este año va a cumplir 81 años, que es de la edad de la pera, y necesitamos un Código Laboral mucho más moderno que recoja pues las nuevas formas de trabajar del siglo XXI y que nos proyecte cara al futuro, haciendo que sea más fácil contratar. Ahora, en ese sentido también le hicimos una pregunta al ministro Ledesma y dijo que ya se habían hecho algunas reformas y que había varias alternativas para poder contratar más flexiblemente, sobre todo aquellos sectores que necesitan trabajadores temporales, es decir, que por determinadas épocas necesitan incrementar su plana laboral y después disminuirla nuevamente, que ya existen esas alternativas y que eso ayudaría mucho al sector empresarial o comercial. Sin embargo, que él haciendo determinadas consultas, el mismo sector empresarial no las conoce y no las aplica. Y reconoció que hace falta socializar más ese tipo de decisiones. ¿Usted conoce esas alternativas? ¿Le parecen válidas, suficientes, insuficientes? ¿Cuál sería su respuesta ahí? Coincidiría con que se conocen poco, pero más allá de que se conozcan poco, es como una pistola de agua que pretende apagar un incendio forestal. O sea, al final pues necesitas otra herramienta. Lo que se necesita es una reforma integral, justa, del Código Laboral que nos proyecte de cara al futuro. Hablando en concreto, ¿a qué nos referimos? Contrato por horas, pero contrato por horas salvaguardando todos los beneficios sociales, pues obviamente. Un contrato por horas que nos lleve hacia adelante, no un contrato por horas que nos lleve para atrás. Estamos hablando de contratos que sean a plazo fijo, estamos hablando de tiempos de prueba que sean más amplios, estamos hablando que el costo de desvinculación tenga una lógica y una proporcionalidad. Hoy si una persona trabaja 3 meses o 3 años, el costo es prácticamente el mismo, de 3 sueldos. Entonces, estamos hablando de fórmulas lógicas, justas, sencillas, que permitan que sea más fácil trabajar, porque si bien grupos sindicales muchas veces están trabajando por sus agremiados, lo cual hace todo el sentido del mundo, hay que decirlo que la mayoría de los trabajadores son parte, pues no de esa minoría que está bien representada, sino de esa mayoría de personas, que son 5 millones de ecuatorianos que al día de hoy no tienen trabajo formal.
y que todo lo que estamos hablando pues son palabras que se las lleva el viento a menos que les demos soluciones concretas. A la actividad comercial le conviene que más personas tengan más plata en el bolsillo. Está en el mejor interés de todos fortalecer el poder de compra. Aquí es un tema de cómo llegamos al objetivo. ¿Cómo hacemos de que suba el poder de compra sin que baje la productividad de las empresas? Los empresarios del comercio decimos, fortaleciendo la productividad, bajando impuestos, abriendo los mercados, haciendo que sea más fácil contratar. En definitiva, teniendo un código laboral que nos prepare para el futuro. Hay un estudio famoso que está circulando en estos días de la Universidad de Oxford que dice que en los próximos 15, 20 años, más de la mitad de los trabajos, tal y como los conocemos, van a desaparecer porque van a ser automatizados. Yo sé que a algunos esto le puede sonar un poquito de ciencia ficción, pero esto es lo que se viene pasado mañana. Recordemos que, no sé, pues empresas gigantescas como Google hace 15, 20 años no existían. Entonces, esto es lo que se viene y definitivamente el Código Laboral que fue preparado pues hace más de 80 años no nos prepara ni para el presente y menos aún para el futuro. Lo que decimos los que estamos en el gremio del comercio es queremos que los salarios suban, pero la forma correcta de lograrlo es subiendo la productividad, bajando los impuestos y abriendo los mercados. Ahora, simplemente una aclaración, porque ahora, después de los comerciales, voy a conversar con el representante de los trabajadores y para poder debatir con él también. ¿Qué quiere decir esto de que sea más fácil contratar? Yo creo que, no sé si contratar es lo difícil es despedir a los trabajadores que por A o B motivo no funcionan, no rinden de la manera que el empresario espera, no son productivos, se vuelven una carga, se vuelven cómodos, es decir, que los hay. Pero, digamos, los trabajadores siempre van a defender que la clase laboral da todo de sí para poder pues, hacer que esas empresas crezcan y que la economía se mueva, se dinamice. Entonces, está ahí el problema en que no se los puede despedir y mi pregunta ¿es una constante, es un problema, digamos, grave esto de tener que despedir gente que no es productiva? La realidad de las empresas es cuando las empresas crecen tienen que contratar más y cuando las empresas dejan de crecer porque están vendiendo menos, se les complica achicarse. Pero yo les digo una cosa, tengo 39 años, nunca he conocido un comerciante, un empresario que contrate con el objetivo de desvincular a la persona que ha contratado, más bien lo contrario. Tú quieres crecer, cualquier emprendedor que nos está escuchando quiere hacer crecer su emprendimiento, su negocio pequeño, mediano o grande. Por eso es importante permitir que sea más fácil contratar, por un lado. Por otro lado, ¿cuáles son las propuestas específicas para que sean elemento de debate? Contrato por horas, como lo hay en cualquier parte del mundo de aquellos países que nosotros no solo miramos, sino que admiramos, salvaguardando todos los beneficios sociales, pero dando la facilidad de contratar, porque los negocios se mueven con horas pico, las industrias, los comercios, no es que venden el 100% de sus ventas las 24 horas del día distribuidos proporcionalmente. Hay horas pico en los negocios, por eso es tan importante la contratación por horas. Los contratos a plazo fijo, actualmente son pues a partir de 3 meses indefinidos. Tiempos de prueba que sean un poco más amplios. Tiempos de prueba actualmente son de 90 días. Y 90 días es un tiempo, digamos, donde cualquiera se puede poner el disfraz, ¿no? De lado y lado. El empleador puede aparentar ser una persona y luego terminar siendo otra. Entonces, sumamente importante esas 3 cosas específicas. Hay otras más, pero concretemos con eso. Y creemos que si trabajamos juntos, empleadores, trabajadores y gobierno, y nos enfocamos en elevar la productividad, vamos a poder subir el nivel del país y aumentar la prosperidad, que es lo que todos queremos. Una última pregunta. ¿Existe qué tipo de preocupación, cálculo o proyección hacia este año en el sentido de que el precio del petróleo puede ser que varíe? Hay esa expectativa, ¿no? Hablaba con una persona muy relacionada al sector petrolero en este feriado, en estas vacaciones, y me decía que la expectativa de una de las grandes empresas petroleras del mundo es que el precio del petróleo se estabilice en $55, que se están haciendo esos cálculos. Ahorita está en 46, pero también hay una expectativa de que pueda bajar ese precio del petróleo, lo cual golpea y afecta toda la economía y principalmente al sector laboral, que no se contrata más empleo pleno y el que se tiene corre el riesgo de disminuir. ¿Qué perspectivas tiene usted de cómo se ha analizado el tema del precio del petróleo alrededor de nuestra economía?
Sí, a nivel del entorno económico sobre las empresas, hay algunos elementos que de pronto no están haciendo la mejor jugada, como puede ser el precio del petróleo, como puede ser las tasas de interés a nivel internacional, pero al final del día los comerciantes nos ponemos el país al hombro, queremos salir adelante, independientemente de quién esté en el gobierno y cómo esté el precio del petróleo. Igual nos tenemos que levantar a las 6, a las 5, a las 4:30 de la mañana, igual hay que trabajar con más fuerza, con más ahínco. Estamos en un comienzo de año, queremos verlo con optimismo, nosotros vamos a hacer nuestra parte, que es seguir trabajando por hacer crecer las empresas, por dar más empleo, pero es importante que también el gobierno sea parte de la solución, porque hasta aquí a veces solamente es parte del problema en el ámbito laboral. Y la solución es que sea más fácil contratar, tener un código laboral moderno, para que no nos importe cuál sea el precio del petróleo, estemos convencidos de que Ecuador puede salir adelante. Los comerciantes así lo creemos, que queremos trabajar en conjunto con el gobierno. Siempre hemos defendido que los empleadores y los trabajadores no seamos adversarios, sino que más bien somos complementarios. Creemos que el trabajo genera capital y el capital genera trabajo, así que es momento de unirnos y salir para adelante. Gracias, Pablo Arosemena, por estar esta mañana con nosotros.